Viví años de fiesta y lastimé a hombres buenos. Ahora, a mis 35 años, busco estabilidad, pero todos me juzgan por mi pasado. Soy Andrea, tengo 35 años, y escribo esto porque me siento perdida. No quiero que esta publicación sea vista como un intento de que alguien me tenga lástima, aunque probablemente suene así. Solo necesito desahogarme y tratar de entender en qué momento mi vida tomó un rumbo que ahora no puedo revertir. Muchas personas dicen que las decisiones que tomamos a los 17 o 18 años no deberían definirnos para siempre. Yo también creí eso durante mucho tiempo. A esa edad, pensaba que la vida era interminable, que el futuro estaba lejos y que siempre habría nuevas oportunidades. Pero ahora, a mis 35, empiezo a sospechar que quizás sí me definieron, o que yo misma me negué a cambiar cuando era tiempo. Mi historia empieza a los 17, con mi primer novio, Daniel. Él era tranquilo, responsable y demasiado paciente para alguien como yo. Yo crecí escuchando a mis amigas decir que tener novio tan joven era amarrarse, que la adolescencia era para experimentar, para equivocarse y disfrutar. Pero yo quería sentirme especial. Daniel me trataba bien, me escuchaba, me hacía sentir valorada de una manera que yo confundía con rutina. Siempre había un chico más divertido, más atrevido, más intenso alrededor. Y en esa época, pensaba que la intensidad era sinónimo de pasión. A los pocos meses de relación, apareció Marco, un amigo de Daniel. Él me decía cosas que alimentaban mi ego, que yo era muy madura, que seguro tendría un futuro brillante, que merecía experimentar más. En lugar de detenerme a pensar, dejé que sus palabras me envolvieran. Daniel confiaba tanto en mí que nunca sospechó lo que pasaba. Una tarde fuimos los tres a estudiar a la casa de Marco. Daniel se fue temprano porque no se sentía bien, y Marco se ofreció a llevarme después. No sé cómo ocurrió, o quizás sí lo sé, pero no quiero admitirlo. Lo único que recuerdo es que terminé besándolo, sintiendo una adrenalina que confundí con algo importante. Me prometí que sería solo esa vez. Pero no lo fue. Durante meses, salía con Daniel de día y veía a Marco en secreto por las tardes. Yo sabía que estaba haciendo algo malo, pero me decía que solo estaba experimentando, que todos cometen errores a esa edad. El día que Daniel se enteró, porque alguien le contó, lloró de una forma que aún me duele recordar. Pero incluso entonces, una parte de mí se convenció de que él lo superaría, de que éramos jóvenes y que yo no debía cargar con esto para siempre. Entre los 18 y los 23 fui de relación en relación. Me acostumbré a sentir validación a través de la atención masculina. Cada vez que alguien se interesaba en mí, sentía ese poder momentáneo que me hacía olvidar cualquier culpa que arrastrara. Tuve un novio por casi un año, Sebastián. Era una persona buena, pero también le fui infiel. No con una sola persona, sino con dos, un compañero del trabajo llamado Esteban y un vecino del edificio, Luis. Yo me justificaba diciendo que no lo hacía por maldad, sino porque tenía miedo de quedarme atrapada o porque la relación estaba estancada. Nunca pensaba en lo que mis acciones provocaban en ellos, solo pensaba en cómo me sentía yo. Mis amigas reforzaban esa forma de pensar. Siempre decían frases como eres joven, no te comprometas, si ellos quieren algo serio rápido, es su problema o tienes derecho a disfrutar tu vida. Y aunque parte de eso puede tener algo de verdad, yo lo interpretaba como un permiso para nunca asumir responsabilidades. Confundí libertad con desorden, y confundí disfrutar con lastimar a otros sin enfrentar las consecuencias. A los 23 conocí a Julián, la relación más estable que he tenido. Él era sincero, tenía metas claras y una forma de tratarme que en ese momento yo llamaba aburrida, pero que ahora entiendo como madurez emocional. Durante 2 años estuvimos juntos. Por primera vez, intenté comportarme de una manera más fiel y más estable. Él hablaba de planes, de un futuro juntos, de un hogar. Yo asentía sin pensar, sin detenerme a imaginarlo de verdad. Cuando empezó a hablar de matrimonio, no una propuesta formal, sino conversaciones sobre el futuro, sentí una presión que interpreté como asfixia. En lugar de decirle la verdad, de admitir que tenía miedo o que necesitaba tiempo, hice lo mismo que siempre hacía cuando algo me incomodaba, escapé. Y escapé de la peor forma posible. Empecé a frecuentar más a Mauricio, un amigo de Julián.
Él tenía una energía más impulsiva, más directa, más intensa. Y yo confundí esa intensidad con algo significativo. Una noche salimos varios del grupo. Julián no pudo ir porque tenía turno doble. Mauricio me ofreció llevarme a casa, y yo no dije que no. Lo que pasó después no fue un accidente. Lo permití. Lo provoqué. Lo busqué. Sabía que si cruzaba esa línea con Mauricio no habría vuelta atrás. Igual lo hice. Julián se enteró por otros, no por mí. Y cuando lo hizo, se derrumbó emocionalmente. Él sí imaginaba un futuro a mi lado. Yo también sufrí, pero no por lo que le había hecho, sino por la idea de perder a alguien que me daba estabilidad. Me dije a mí misma que yo también era víctima, que mis amigas me influenciaron, que nunca tuve una guía. Usé cualquier argumento para no aceptar que yo misma había destruido la única relación sana que había tenido hasta ese punto. Después de Julián, tuve varias relaciones cortas. Ninguna duró más de 6 meses. A veces yo era quien se alejaba, otras veces ellos descubrieron actitudes que no les agradaban. Yo seguía convencida de que el problema eran ellos, que no me entendían, que eran demasiado exigentes, que yo necesitaba libertad. En realidad, no sabía cómo mantener un vínculo sano. También tuve periodos sin pareja, aunque no sin compañía. Conocí personas en fiestas, en redes sociales, en el trabajo. Decía que estaba experimentando, que estaba viviendo mi juventud. Tuve relaciones pasajeras, algunas de una noche y otras de unas semanas. Fueron muchas. Dejé de contarlas. En ese tiempo también tuve 2 enfermedades de transmisión sexual. Nada grave, solo infecciones comunes. Pero en vez de tomarlas como una advertencia sobre mi estilo de vida, solo me decía que son cosas que pasan. Mis amigas seguían allí, repitiendo las mismas frases que me daban una excusa perfecta para no cambiar. No lo hacían por maldad, pero vivíamos en la misma burbuja, disfrutar sin compromiso y evitar cualquier relación seria. Yo usé sus opiniones para justificar mis decisiones. Pensaba que solo estaba siguiendo el flujo, pero ahora sé que yo era quien tomaba cada decisión, una tras otra. Ellas podían detenerse cuando querían. Yo no. Yo convertí ese estilo de vida en mi identidad. Cuando cumplí 30, algo en mí empezó a cambiar. No fue de un día para otro, pero sí hubo un punto en el que me detuve y me pregunté qué estaba haciendo con mi vida. Varias de mis amigas ya se habían casado o tenían relaciones estables. Otras desaparecieron de mi círculo, no sé si se mudaron, si formaron familias o simplemente siguieron caminos distintos. De pronto, las reuniones constantes, las fiestas cada fin de semana y las conversaciones superficiales dejaron de tener sentido. Me sentí sola, aunque estuviera rodeada de gente. Era como si todo el mundo avanzara mientras yo me quedaba detenida en un mismo patrón que se repetía desde hacía más de una década. En ese periodo, intenté calmarme. Dejé de salir tanto, empecé a leer más, a pasar más tiempo conmigo misma. Incluso me acerqué a la religión, no de una forma estricta, pero sí buscando algún tipo de guía. Me gustaba la sensación de tranquilidad que encontraba en ciertos espacios espirituales. Sentía que, por primera vez, estaba tratando de cambiar, de ser una mejor persona. Dejé la fiesta, dejé el alcohol, dejé a las personas que solo buscaban relaciones pasajeras. En teoría, estaba intentando transformar mi vida. Fue entonces cuando conocí a Samuel, un hombre de mi misma edad, también de 30. Lo conocí en un pequeño grupo de actividades comunitarias de la iglesia a la que comencé a asistir. Era tranquilo, amable y tenía algo que yo no veía desde hacía años en alguien, estabilidad emocional. Nos llevamos bien desde el principio. Hablábamos de nuestras metas, de nuestras preocupaciones, de las decisiones que lamentábamos y de las que aún podíamos tomar. Yo sentía que podía tener una nueva oportunidad, que quizá no todo estaba perdido. Después de algunas semanas decidimos salir. No era una relación formal, pero sí era algo más que amistad. Me sentía ilusionada, aunque también cargaba un peso que sabía que tarde o temprano tendría que asumir. No quería repetir mis patrones y ocultar partes de mi vida. Pensé que si realmente quería cambiar, debía ser transparente. Así que una tarde, mientras tomábamos un café, le conté sobre mi pasado.
No entré en todos los detalles, pero sí le dije lo suficiente: mis relaciones, mis errores, mis infidelidades, mis decisiones impulsivas. Samuel escuchó todo sin interrumpir. Asentía lentamente, como tratando de procesar cada cosa. Cuando terminé, él solo dijo que apreciaba mi sinceridad, que era valiente de mi parte contarlo y que todos cometemos errores. En ese momento creí que lo había tomado bien. Sentí alivio. Pensé que quizá el pasado realmente podía quedar atrás. Pero al mismo tiempo, algo en su mirada cambió. No fue un juicio abierto ni una reacción agresiva, pero sí hubo una especie de distancia, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotros. Me convencí de que solo era una impresión mía, que tal vez estaba interpretando de más. Sin embargo, con el paso de los días lo confirmé. Samuel empezó a comportarse de manera diferente. Las conversaciones se volvieron más cortas, más formales. Ya no me buscaba con la misma frecuencia. Me decía que estaba ocupado, que tenía trabajo, que necesitaba tiempo. Y aunque sé que él siempre fue responsable con sus obligaciones, antes encontraba momentos para escribirme o llamarme, algo que ahora dejó de hacer. Cuando yo lo buscaba, respondía, pero su tono era distante. Un día, después de varios mensajes sin respuesta, le pregunté directamente si algo había cambiado. Me dijo que no, que solo estaba pensando en algunas cosas. Aquella frase fue suficiente para que yo entendiera lo que realmente ocurría. A la semana siguiente, dejó de buscarme por completo. No hubo una despedida formal, ni una explicación clara. Simplemente dejó de salir conmigo. Me dolió más de lo que esperaba. No porque estuviera enamorada, sino porque sentí que una oportunidad real se cerraba justo frente a mí. Me sentí rechazada, juzgada por mi pasado, castigada por errores que cometí cuando era demasiado joven y demasiado inmadura como para entender lo que hacía. Me dije a mí misma que era injusto, que era cruel que a estas alturas, en una sociedad que presume modernidad y apertura, aún existieran prejuicios tan fuertes. Durante ese periodo, hablé mucho con Lucía, una de mis amigas de la época de fiestas. Ella estaba pasando por una situación muy similar. También intentó cambiar su estilo de vida, también quiso algo más estable y también sintió que cada vez que un hombre conocía su pasado, él se alejaba. Lucía y yo compartimos muchas conversaciones sobre esto. Ella decía que no entendía cómo era posible que en pleno siglo XXI las personas siguieran juzgando a una mujer por su pasado sexual, mientras que a los hombres se les celebraba. Lucía estaba molesta. Se sentía indignada, frustrada, casi traicionada por la sociedad. Cada vez que un hombre se distanciaba de ella después de enterarse de su historial, ella decía lo mismo: son machistas. No soportan que una mujer haya tenido libertad. Quieren una mujer pura para sentirse superiores. Yo asentía y repetía argumentos parecidos, convencida de que la raíz del problema estaba en ellos, no en nosotras. Sentía que la sociedad nos fallaba a las mujeres como yo, que intentábamos avanzar pero que siempre seríamos señaladas. Le decía a Lucía que no entendía por qué importaba tanto el pasado, por qué no podían ver quién era yo ahora. Me preguntaba por qué mis errores de juventud tenían que arruinar mis oportunidades presentes. En mi mente, yo estaba intentando cambiar, estaba tomando decisiones más maduras, estaba tratando de ser alguien mejor. Pero parecía que para algunos hombres todo eso era insuficiente. Solo veían lo que fui, no lo que quería ser. Sin embargo, aunque repetía estas palabras una y otra vez, había una parte de mí que conocía otra verdad, aunque nunca la decía en voz alta. Sabía que mis decisiones no habían sido simples equivocaciones adolescentes, fueron patrones que yo misma alimenté durante años. Sabía que no podía esperar que todos ignoraran hechos que yo misma consideraría importantes si estuviera en su lugar. Pero aún así, prefería insistir en la idea de que era una víctima de prejuicios injustos. Cada vez que Samuel aparecía en mi mente, sentía una mezcla de tristeza e indignación. Lo veía como un símbolo de todo lo que estaba mal. Pensaba que él debería haber valorado mi sinceridad, que debería haber entendido que yo ya no era la misma persona. No veía, o no quería ver, que aunque yo hubiera cambiado, los ecos de mis decisiones seguían acompañándome. Lucía reforzaba esos pensamientos.
Ella decía que los hombres querían mujeres con pasado limpio, que eran incapaces de aceptar una mujer que hubiera vivido su vida de manera plena. Decía que era injusto que ellos pidieran comprensión mientras nosotras debíamos vivir con las consecuencias de nuestras decisiones sin recibir ninguna. Yo repetía esos argumentos, pero en el fondo había un miedo que no podía ignorar, la posibilidad de que quizá ya no tuviera tiempo de cambiar las cosas. Que tal vez lo que dejé crecer durante tantos años era más difícil de corregir de lo que imaginé. Que quizá el problema no era la sociedad, sino la forma en que yo había aprendido a ver el mundo. Aún así, cada vez que recordaba cómo Samuel se alejó después de saber mi historia, volvía a sentirme víctima de algo más grande que yo. Me decía que era hipócrita de su parte, que él mismo también tenía errores, que nadie es perfecto. Pero nada de eso cambiaba el hecho de que él se fue, y que esa puerta que pensé que se estaba abriendo se cerró sin explicaciones. En ese momento, decidí que no quería volver a sentirme así. No quería volver a confiar en alguien solo para que me juzgara. Comencé a construir una idea que me ayudaba a sobrellevar el dolor, que los hombres eran incapaces de valorar a una mujer con experiencia, que tenían prejuicios absurdos, que no estaban preparados para una persona como yo. Era más fácil culparlos que admitir lo difícil que sería reconstruir lo que yo misma había destruido durante años. De los 30 a los 35 años, las cosas no cambiaron demasiado. Yo seguía intentando construir una vida más estable, pero cada intento parecía terminar del mismo modo. Conocía a alguien, conectábamos, hablábamos de nuestras metas, salíamos un par de veces, y cuando el tema del pasado surgía, todo se derrumbaba. A veces era directo, otras veces más sutil. Algunos se alejaban sin explicación, otros inventaban razones para no continuar. Yo insistía en que eran prejuicios, que la sociedad seguía atrapada en viejas ideas, que no tenía sentido que a mis 35 años aún importaran cosas que hice con 17, con 20 o con 23. Intentaba convencerme de que todo esto era injusto, de que estaba siendo víctima de algo completamente fuera de mi control. Pero el patrón se repetía una y otra vez. Y aunque me dolía, aprendí a no mostrarlo demasiado. Intentaba mantener una imagen tranquila, madura, equilibrada, como si nada realmente me afectara. Pero por dentro se acumulaban la frustración, la inseguridad y un temor que no quería reconocer, el miedo a que quizá ya no tendría otra oportunidad real. Hace unos meses conocí a alguien que, al principio, me hizo creer que todo podía cambiar. Su nombre era Dikar, tenía 36 años y una vida que yo consideraría completamente estable. Era un hombre de buen porte, elegante, educado, seguro de sí mismo. Vivía solo, en una casa propia, tenía un trabajo bien remunerado y un círculo social sólido. Era, sinceramente, un gran partido. No estaba acostumbrada a que un hombre así se fijara en mí. Pero ocurrió. Lo conocí en mi trabajo actual. Desde hace años trabajo en una tienda departamental, en el área de ropa formal para caballero. Ese día él entró para comprar un traje. Recuerdo que llevaba una sonrisa tranquila, como si nada lo apresurara. Hablaba con claridad y sabía exactamente lo que quería. Me pareció amable y respetuoso. No fue uno de esos clientes que tratan a los empleados con superioridad o con impaciencia. Incluso me hizo preguntas sobre combinaciones y estilos, como si realmente valorara mi opinión. Cuando terminó la compra y llevaba ya las bolsas, se detuvo antes de irse. Se volteó hacia mí y dijo, con total naturalidad: «Señorita, disculpe la indiscreción, pero, ¿usted está casada?». No supe qué responder al principio. La pregunta me tomó completamente desprevenida. Solo pude decirle la verdad, que no, que era soltera. Él sonrió levemente y respondió: «Entonces parece que es mi día de suerte. La verdad es que usted es muy bonita». Sentí como mis mejillas se calentaban de inmediato. No me pasaba eso desde hacía años. No era un comentario vulgar ni agresivo. Era directo, sí, pero con una elegancia que casi me desarmó. Me pareció increíble que un hombre como él pudiera fijarse en mí de una manera tan espontánea. Me pidió mi número y se lo di sin pensarlo 2 veces. Durante las semanas siguientes hablamos constantemente. Intercambiamos mensajes largos, llenos de ideas, de sueños, de cosas de la vida cotidiana.
Salimos varias veces. Él me trataba con un respeto y con una atención que yo hacía mucho tiempo no experimentaba. Íbamos a restaurantes, paseábamos en plazas, asistíamos a pequeños eventos culturales. No me presentó como su novia, pero tampoco como una simple conocida. Era un trato especial, como si él estuviera considerando algo más. Yo me sentía bien con él. Sentía que había encontrado al fin a alguien distinto, alguien que podía ver más allá del pasado, más allá de mis errores, más allá de lo que otros consideraban una marca permanente. Me aferré a esa ilusión. Me dije a mí misma que esta vez sería diferente. Un día, después de varias semanas saliendo, él me hizo una invitación distinta. Me dijo que tendría una cena de negocios muy importante, que asistirían algunos colegas y que él quería que yo lo acompañara. No solo eso, me dijo que quería presentarme como su pareja. Aquellas palabras me llenaron de esperanza. Era como si una parte de mi vida finalmente comenzara a ordenarse. Para esa cena me compró un vestido. No uno exagerado ni provocativo, sino elegante, sobrio, perfectamente adecuado para el tipo de evento. Cuando me lo entregó, dijo que quería que me sintiera especial, porque era una noche importante para él y quería que yo estuviera a su altura. Esa noche, mientras me preparaba, sentí emociones que hacía muchos años no sentía. Nervios, ilusión, una especie de seguridad tibia que me hacía pensar que tal vez, después de tanto tiempo, algo bueno estaba llegando por fin a mi vida. Pero lo que sucedió en la cena fue completamente inesperado. Al llegar, el lugar estaba lleno de empresarios, socios y compañeros de trabajo de Dicar. Él me presentó con varios de ellos. Todo iba bien. Yo sonreía, conversaba lo justo y mantenía una postura serena, intentando proyectar la imagen de alguien estable, educada y confiable. Quería que él se sintiera orgulloso de llevarme con él. Sin embargo, en una mesa al fondo, mientras avanzábamos entre la gente, vi algo que me heló por dentro. Ahí estaban Julián y Samuel. Dos hombres con los que tuve relaciones que no terminaron bien. Dos personas que conocían mi pasado, mis errores, mis infidelidades, mis decisiones impulsivas. Dos hombres a quienes yo misma había lastimado y que, en su momento, se alejaron de mí al no poder aceptar lo que yo había sido. No entendía cómo era posible que estuvieran juntos en esa cena, en ese mismo momento. Julián, uno de mis ex más importantes, a quien engañé con su amigo años atrás. Samuel, el hombre que se alejó cuando le conté mi historia. ¿Por qué tenían que aparecer justo ahora, cuando por fin sentía que algo en mi vida estaba funcionando? Instintivamente bajé la mirada. Intenté controlar mi respiración. Me dije que tal vez ellos no me habían visto, que solo debía mantener la calma. Dicar seguía caminando, ajeno a mi turbulencia interna. Cuando por fin llegamos a la mesa, él me presentó como su pareja. Recuerdo que Julián abrió los ojos de par en par, sorprendido. Samuel, en cambio, desvió la mirada y se mantuvo en silencio, como si yo fuera invisible. Mi incomodidad creció, pero intenté disimularla. No quería arruinar la noche. No quería que Dicar notara que algo estaba mal. En un momento de la cena, pedí permiso para ir al baño. Necesitaba un segundo para respirar. Cuando regresé, antes de acercarme a la mesa, vi a lo lejos a Julián hablando con Dicar. No escuché nada, pero la expresión de ambos decía lo suficiente. Julián gesticulaba con las manos, como explicando algo importante. Dicar lo escuchaba con el rostro serio, sin la calidez que había mostrado conmigo durante semanas. Sentí un peso en el estómago. Supe, sin que nadie me lo confirmara, que algo había cambiado. La noche terminó aparentemente bien, pero había algo distinto en el comportamiento de Dicar. Era más reservado, menos espontáneo. Su sonrisa parecía forzada. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero en mi interior sabía que no lo era. Desde aquella cena, todo fue diferente. Las conversaciones se hicieron menos frecuentes. Sus mensajes se volvieron más cortos. A veces tardaba horas en responder. Ya no me invitaba a salir con la misma constancia. Yo lo notaba, pero tenía miedo de preguntar. Tenía miedo de que mis temores se confirmaran. Hace una semana, por fin reuní el valor para hacerlo.
Le pregunté directamente si seguíamos siendo pareja. Su respuesta fue un golpe que, aunque esperaba, no estaba preparada para escuchar. Por ahora no estoy buscando una relación, dijo en tono calmado. Sentí un nudo en la garganta. Intenté mantener el control, pero las palabras simplemente salieron de mí. ¿Por qué? Si se suponía que todo estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Julián? No pude evitar llorar. La idea de que nuevamente mi pasado arruinara algo me desgarraba. Dicar suspiró y respondió. Me contó tu historia, y lo siento, Andrea, pero no puedo considerarte más que una buena amiga. Es demasiado lo que me dijo. No supe qué decir. Ni siquiera recuerdo si intenté defenderme. Solo recuerdo que salí corriendo, con la sensación de que el mundo se me cerraba una vez más. Sentía que estaba atrapada en un ciclo del que no podía salir. Y ahora, reflexiono sobre todo lo que ha pasado. Me pregunto por qué, después de tantos años, sigo enfrentando lo mismo. Me digo a mí misma que es injusto, que la sociedad aún castiga a las mujeres por cosas que ya deberían estar superadas. Me repito que no merezco ser juzgada por decisiones del pasado. Intento convencerme de que soy una víctima de prejuicios anticuados. Pero, en el fondo, hay una voz que no logro callar. Una voz que me recuerda que mis actos tuvieron consecuencias, que mis decisiones dejaron huellas y que no puedo pedirle al mundo que olvide lo que yo misma repetí tantas veces. A veces me pregunto si aún tengo tiempo de cambiar mi historia. O si simplemente debo aceptar que esta es la vida que construí, incluso si no es la que quería.